Bueno, lo que sí que hemos leído un poco por encima, por lo menos yo un poco por encima, pero me consta que Sara lo ha hecho con bastante más interés, es un artículo, un paper que ha salido en Advanced Biosystems, que es una revista de la editorial Wiley, o como se pronuncia, que es una revista con bastante impacto, por lo menos si comparamos el impacto con lo que yo estoy acostumbrado en astrofísica, pero claro, cada campo tiene sus propios estándares, ¿no? No sé cómo se compara, pero el artículo en sí, la verdad es que es muy chulo porque habla de estas cosas de cómo, digamos que poner electrodos a nivel con nanotecnología, o sea, nanoelectrodos en nuestras neuronas para intentar entender lo que está pasando ahí, ¿no? Una especie de interfaz entre las neuronas y la máquina, pero no en plan Elon Musk para una utilidad práctica, para hacer una radio que escuches directamente en las neuronas y te meta el reggaetón hasta el cerebro, sino de una forma orientado más bien a la investigación, a posibles aplicaciones biomédicas. Todo este tipo de cuestiones tienen una utilidad de diagnóstico y un potencial de desarrollo futuro tremendo, ¿no? Para entender mejor cómo funcionan nuestro tejido neuronal, cómo funciona todo lo que tiene que ver con nuestro sistema neuronal y entender también las enfermedades que sufre y en general todo el funcionamiento. Que además se da la situación, Sara, de que uno de los coautores de este artículo, Lucas Pérez, creo que es amigo, ¿no? Sí, Y lo... conozco a Lucas Pérez, él es investigador del IMDEA, porque no sé si sabéis que forma parte este paper de un proyecto, que es un proyecto de la Fundación IMDEA, que hace nanociencia, a gente de la Universidad Complutense, que también está allí Lucas, y el Hospital Nacional de Parapléjicos, que este hospital de parapléjicos está en Toledo y hace muchísima investigación, sobre todo sobre estos temas. ¿Y por qué este proyecto? Muy fácil. Lo que se busca es comprender mejor las conexiones sinápticas entre neuronas, cómo funcionan, eh, cómo se activan, cómo activarlas, cómo desactivarlas, ¿para qué? Para en un futuro, una vez tengamos una comprensión buena y tengamos mejores nanoelectrodos, poder recuperar ciertas zonas que se han dañado. Por ejemplo, imaginad una corte, ¿no?, en la médula que te deja pues sin sensibilidad en las piernas. Pues la idea es evolucionar la tecnología y hacer nanotecnología para recuperar todo esto. O recuperarse después de un ictus, cosas así. Son proyectos súper bonitos, súper interesantes, porque hacen cosas increíbles. Y de vez en cuando, pues eso, sacan papers muy chulos. Uno de ellos es este. Y desde hace muchos años se sabe que hacer nanoconectores viene muy bien pues para saber cómo funcionan nuestras neuronas. Pero hasta ahora, ¿cómo se hacía? Pues con placas de oro bastante, pues muy finitas, a escala nanométrica, pero lisas. Entonces, como se ha ido descubriendo que las neuronas responden a la topología, se fueron volviendo rugosas. Pero dijeron, esta gente lo que ha dicho es, vamos a dar una vuelta de tuerca a esto, ¿vale? Dice, ¿y si sobre esa base, esa fina lámina de oro, ponemos pequeños hilos metálicos para que hagan mejor conexión? Oye, pues sí. Venga, ¿y qué elegimos? Pues mira, el oro se comporta muy bien con las neuronas. Pues vamos a... Y además en temas biomédicos se usa mucho porque no hay tanto rechazo. Pues venga, vamos a usarlo. Dice, oye, si usamos níquel, que también nos aporta robustez, pues venga, hicieron dos, uno de oro completo y otro con las patitas de níquel. ¿Qué pasa? Que cuando tú pones la neurona sobre algo que es completamente metálico, la neurona como que le molesta, hace un poco de, ay, quita, 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 y no termina de crecer, porque lo que se hace es que se ponen células y se siembran para que crezcan y hagan conexiones in vitro. Y lo que hacen es que le meten entre esos hilos, meten polielelisina, que son unas moléculas que hacen que, vamos a decirlo de un modo fácil,
las células se sientan más a gustito y no se separen del metal y se puede hacer la conexión bien. ¿Esto qué nos provoca? Pues eso, tenemos un conector que no es invasivo, se pone y las neuronas estarían por encima. No vamos a perforarlas, no las vamos a dañar, que eso nos daría errores en nuestros sistemas. Bueno, y haciendo pruebas con estos conectores, ¿qué se ha descubierto? Pues que las neuronas crecen bien, parece que todo va bien. Se ha descubierto que en de níquel, pasado 28 días, pasado el cultivo, 28 días, empiezan a degradarse las células, pero se debe a que el níquel es un pelín tóxico. Entonces esto lo tienen que depurar en próximos estudios, pero que aún así, a la hora de meterles señales eléctricas para ver si responden muy bien. En níquel y en oro. La verdad es que la respuesta es muy chula. Os recomiendo que abráis el paper porque las imágenes de microscopio son espectaculares. Sobre todo cuando ves... Eso te iba a preguntar, estas patitas de las que hablas son nanopatitas. O sea, Sí, esto son es tecnología nanopatitas. de escala Y luego molecular, ¿no? lo chulísimo es que se puede, lo que es la placa con las nanopatitas, se puede doblar y no se rompe. O sea, han conseguido que sea súper flexible, que eso para poner un cuerpo en una ratita o en un futuro viene súper bien, que es lo que se busca, ¿no? Pero, ¿qué es lo que es flexible? ¿Las patitas o la propia placa La también? propia placa. Vale, porque vi que ponían eso, ¿no? Que realmente la gran novedad de este nuevo diseño es la flexibilidad, pero no tenía claro si era de todo o sea, todo el conjunto, la placa y las Además, patitas. no, además la placa estuvieron buscando, en este estudio se ve que han estado buscando cuál es el grosor óptimo para que se pueda doblar sin romperse y provoque una buena conectividad. Y es 1 micrómetro. Ese sea el grosor mínimo. La verdad es que da mogollón de información y las pruebas que han hecho son muy chulas porque además no solo tienen neuronas en el cultivo, sino que han cultivado también células gliales y se ve eso, cómo sobreviven, cómo funcionan, cómo interactúan y es chulo porque nos abre una posibilidad, ¿no? de tener una placa para poder experimentar más. Realmente esto nos va a venir muy bien para estudios in vitro, para poder investigar cómo esas neuronas, en este caso las han cogido, son de ratón, de embriones de ratoncito. Esto es un Las estudio cogen, hecho in vitro, en laboratorio, eso es, con con un tejido nervioso de cultivo, ratones. eso es. Vale. Sí, porque podrían hacerse también, muchas veces se hacen con células madre, se cultivan células madre y tal, pero en este caso no lo han hecho así. Y mencionabas ahora esto de las células gliales, que una vez estuvimos hablando sobre ese tema, es ese tipo de tejido que se encuentra entrelazado, interconectado con el tejido neuronal, que tradicionalmente se pensaba que jugaba una especie de papel de andamiaje, ¿no? Una especie de un papel estructural para de alguna forma guiar el crecimiento de las neuronas como tenía que ser, pero ahora parece que se está viendo que cada vez más y más que es más, que tiene más funciones que esa, ¿no? Que realmente tiene un papel importante también en la propia transmisión de señales y de información, ¿no? Eso es como según lo vimos en un capítulo de Coffee Break con Ignacio Crespo y Con Ignacio Crespo, sí. nos explicaba cómo eran también una ayuda para esas neuronas y cómo podían ser vitales estudiarlas para temas como el Alzheimer y cosas así, saber su papel, porque a lo mejor tienen un papel muy importante que nos estamos perdiendo. ¿Tienes comentarios, Francis? No sé si has tenido ocasión de leerlo. Sí, bueno, comentar un poco que este tipo de estudios son estudios, ahora mismo como ha comentado Sara, ¿no? Se están realizando in vitro, ¿no? El problema que tenemos en la neurociencia es que en Europa está prohibido los estudios invasivos, ¿no? Y solo en casos muy, muy excepcionales en los que puedes implantar o tienes que obligatoriamente que implantar algo que reemplace cosas naturales en el encéfalo de alguien al que has operado, etcétera, puedes aplicar esta parte invasiva. Esto en Estados Unidos está permitido. O sea, en Estados Unidos está permitido que un enfermo que tenga un daño en cierta región del encéfalo,
tanto lo que puede ser el cerebro, el neocortes, como puede ser el cerebelo, etcétera, está permitido que se le implante un electrodo, ¿no? Y entonces, pero eso en Europa no se aconseja, ¿no? ¿Os acordáis todos creo que era la Olimpiada en Brasil o el Campeonato del Mundo de Fútbol de Brasil, que salía un señor parapléjico con una pierna artificial que controlaba con la cabeza? Que el gran problema es que originalmente, tuvo problemas a la hora de darle al balón, no le dio bien la primera vez. Es que originalmente los estudios que se han planteado para realizar ese golpe del balón simbólico de inicio del campeonato de fútbol de balón, creo que era de fútbol de Brasil o algo así, pues se había hecho con técnicas invasivas. Y el comité de fútbol, la Asociación Internacional de Fútbol, que no sé cómo se llama, la FIFA, cómo se llame, recomendó que en Brasil no se usara una técnica invasiva. Entonces hubo que sustituirlo por un casco con electrodos externos. Y claro, el especialista en el mundo en implantar de manera invasiva, pues no era experto en temas no invasivos. Y entonces el señor pues no logró hacerlo bien, ¿no? Pero en cualquier caso, en Europa se está... prácticamente toda la investigación dirigiendo a la parte no invasiva. Sin embargo, desde el punto de vista invasivo, es muy interesante en animales, en modelos animales. Tanto in vitro como in vivo, si está permitido que tú le abras el encéfalo, le pones el implante, y este tipo de electrodos, que son nanoelectrodos, son electrodos muy pequeñitos, te permiten explorar muy bien el campo de las neuronas y sus sinapsis, cómo se conectan unas con otras, ¿no? El problema que tiene este tipo de electrodos in vitro, lo que ha comentado Sara, ¿no? Y es que es muy difícil lograr unos electrodos biocompatibles que no malogren, que no alteren ese estado natural ese tejido que estás manteniendo in vitro, pues sufre un daño debido a los electrodos. Entonces, este nuevo tipo de electrodos, nanoelectrodos, son mucho más pequeños que las propias células, producen un daño muy inferior a los electrodos habituales, que son como agujitas, y son agujitas más separadas, en escala micrométrica, y por lo tanto son agujitas que producen un daño mayor, ¿no? Entonces, este es un avance muy interesante en esa línea. Perdón, un segundito sobre eso que comentaba Francis, que aquí pone en el paper que pueden colocar estos nanowires, estos nanohilos de Nanohilos. pueden colocar 50 de ellos, o sea, en 50 puntos diferentes a lo largo de un axón, de una neurona. Sí, exactamente. O sea, son tan pequeñitos, es que es alucinante. Y luego, aparte, una de las ventajas que tiene, que no hemos hablado desde el punto de vista de la ingeniería de asunto, el punto de vista de la electrónica. Una placa lisa en un circuito pues tiene una alta impedancia, mientras que estos cablecitos tienen una impedancia muy pequeñita. ¿Y qué es la impedancia? Es algo parecido a la resistencia, ¿vale? Es esa oposición al campo eléctrico que va a tener el circuito. Entonces, ¿qué se busca? Que la electricidad circule bien. Y con estos nanohilos se consigue muy bien. Va a muy bajita. No sé si te interrumpí, Francis. No solamente comentar eso, bueno, que esto es in vitro, ¿no? Y que, por desgracia, pues en Europa pues no va a tener una repercusión desde el punto de vista biomédico, en tratamiento de pacientes, etcétera, directa, porque no está permitido el uso de implantes invasivos en Europa, ¿no? Pero aún así, el entender mejor muchas enfermedades neurodegenerativas, etcétera, con animales modelo, sí se puede hacer con este tipo de implantes, y eso nos va a ayudar mucho a entender pues eso, posibles enfermedades, etcétera, que después tendrán un impacto en humanos. Eso es. Y a nivel fundamental, investigación a nivel fundamental, a nivel de tejidos, ¿no? De cultivos de tejidos y poder explorar pues cómo se produce esa transmisión de señales y demás a través de ese tejido neuronal, supongo que será interesante también, ¿no? O ahí ya lo sabemos todo. No, hay muchísimas cosas que ignoramos, ¿eh? O sea, el tema claro, hay que recordar que hay dos tipos de sinapsis, dos tipos de comunicación. Una comunicación, digamos, más bien eléctrica, ¿no? Que son pasos de iones de sodio y potasio. Y hay una comunicación puramente química, la sinapsis química, ¿no? La sinapsis eléctrica, por iones, es la que induce la acumulación de ciertos neurotransmisores en unas vesículas, que cuando la vesícula alcanza un cierto tamaño, la vesícula se va generando como en la parte externa de la célula, se rompe la vesícula y
transmite esos neurotransmisores a otras células y se produce la sinapsis química. Es decir, la sinapsis eléctrica es la que está como acumulando, está provocando la acumulación de ciertos neurotransmisores que cuando llegan a cierta situación se rompen y provocan la sinapsis química, ¿no? Induce la sinapsis química la sinapsis eléctrica. Entonces, todo ese tipo de procesos no se conocen muy bien, hay una enorme cantidad de aleatoriedad, si las vesículas sinápticas se acumulan más de un tipo de neurotransmisor o solamente un único tipo, cuál es el tamaño promedio en función de la actividad, etcétera. Hay muchísimos detalles que todavía ignoramos. O sea, la sinapsis eléctrica está más estudiada porque se pudo estudiar en axones de pulpos y de animales que tienen axones enormes, ¿no? Pero la sinapsis química está muy, muy poco estudiada. Y el cómo una implica a la otra, todavía queda muchísimo por trabajar. Ya. Porque una cosa que, por ejemplo, sí, que he leído, porque siempre me ha intrigado mucho, ¿no? Es las escalas temporales en las que pensamos. Y bueno, entiendo que eso debe al final tener relación en última instancia con el tiempo involucrado en el desarrollo de la sinapsis, que por lo que he leído, bueno, depende de muchas cuestiones, tipo neurona, etcétera, pero puede estar entre centésimas o incluso milésimas de segundo y décimas de segundo, ¿no? Que es un poco lo que limita esta. Pero claro, ahora según decías esto, me entra la duda, ese es el tiempo en el que, digamos, se ejecuta una sinapsis, pero desde que una neurona se dispara hasta que puede volverse a disparar, supongo que debe haber un cierto tiempo de recarga, porque todo este proceso que me hablas de romper vesículas y no sé qué, suena que tiene cierta complejidad. O sea, para una neurona poder recargar y poder volver a disparar una sinapsis, imagino que debe transcurrir un tiempo. Sí, pero también hay que recordar eso, que no todas las vesículas se rompen al mismo tiempo, ¿vale? Las vesículas se van acumulando, entonces tú vas a acumular cientos de vesículas. No sé si habéis visto algunas imágenes de microscopio electrónico muy bonitas en las que con unos marcadores marcan dónde están las vesículas con los transmisores y ves que el axón y la parte final del axón fundamentalmente está lleno como de verruguitas. Que son y esas verruguitas van creciendo de tamaño. Entonces, cuando tú vas rompiendo alguna de esas verruguitas, otras quedan todavía. O sea, que no es tampoco un tema de que rompas la verruguita y ahora tienes que esperar a que desde cero vuelva a surgir, ¿no? Además dependiendo de lo que quiera hacer, soltará un neurotransmisor u otro. Entonces, no va a estar constantemente soltando el mismo. Yeah. Y después el tema de la frecuencia. Bueno, aquí hay las ondas más fáciles de medir son esas, son las de tipo hercio, décimas de hercio, etcétera, son las más fáciles, las más estudiadas. Pero también hay ondas sinápticas ultralentas que tardan minutos, incluso horas. Y es un tema muy, muy difícil de estudiar con los electrodos actuales. Es un tema que se está trabajando mucho en tema de nanociencia, en tema de nanotecnología, de buscar electrodos capaces de mirar esas respuestas tan extremadamente lentas, porque se considera que estas ondas pueden estar relacionadas con estados cognitivos tipo conciencia, etcétera. Eso que le pregunten a Penrose, la sinapsis cuántica para estudiar eso. Tienes que meter ahí un electrodo cuántico para leer esas cosas. Claro, uno de los futuros de todos estos grandes proyectos, el proyecto BRAIN, el proyecto europeo, hay varios proyectos de estos tipos de proyectos en Europa le llaman flagship. Son proyectos de 1.000 millones de euros durante 10 años. Y ahora mismo hay 3 en activo. Está el del cerebro, está el del grafeno y está el más reciente, que es de tecnologías de información cuántica. No solo ordenadores cuánticos, tecnologías en general cuánticas, ¿no? Y el proyecto del cerebro creo que lleva ya acabando los 10 años. O sea, debe llevar como 7 años o así, ¿no? Sí. Y de ese orden. Y bueno, hay un proyecto parecido en Estados Unidos, hay un proyecto parecido en Japón, hay un proyecto parecido en China, en Corea, hay varios países que están poniendo enormes cantidades de dinero para entender mejor el funcionamiento del encéfalo, porque se piensa que en un futuro no muy lejano será clave el acceso a la información vía electrodos en nuestro cerebro, ¿no? O sea, el tema de eliminar, por ejemplo, los teclados, eliminar los sistemas de reconocimiento de voz, muchas de estas cosas sustituirlos por implantes. Y esto es una cosa que dará económicamente muchísimo dinero, sobre todo si son implantes no invasivos, ¿no? Si un pequeño casco que te pones, una pequeña cosita tipo casco de estos de audio o algo parecido, que te lo pongas y que con eso controles con tu cerebro cosas, ¿no? Y eso es una cosa que se ve factible, se puede ver, en monos se ha hecho. Hay monos que han logrado transmitir ese tipo de información. Ese tipo de información se puede codificar y transmitir por vía internet.
Ha habido monos que han controlado el brazo de otro mono a miles de kilómetros de distancia, vía internet, y hay monos que controlan robots. Incluso en animales más pequeños se ha logrado controlar al propio animal, que el animal haga cosas, ¿no? Y sin querer, ¿no? Tú le provocas que haga algo, ¿no? Y todo eso estamos todavía en una fase primitiva, no entendemos muchas cosas, pero sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico, eso será... Hay un mercado increíble en ese tipo de cosas, ¿no? Porque a todos nos encantaría, ¿no? Hace unos 2 o 3 años, ¿no? Ahora 3 o 4 años quizás, surgieron para juguetes en Navidad varios juguetes de este tipo que se controlaban con la mente. No sé si os acordáis. Se puso de moda un año y parece que no tuvo mucho éxito y se dejó de usar, ¿no? Era para que los niños controlaran con la mente pues un cochecito o algo así por el estilo, les ponían unos electrodos y era una cosa muy barata, era una cosa de 50 a 100 euros y podías controlar con tu mente un cochecito, ¿no? Lo que pasa es que no sé por qué otros años no ha habido mucha publicidad de ese tema y parece que quizás no tuvo el éxito esperado, ¿no? Los niños quieren toquetear con las manos y el mando en lugar de con la mente. Qué curioso. Yo lo que sí recuerdo es una idea para coger, no sé si ratas o ratones con pequeños cascos con cámaras y no sé si algún implante que les habían hecho, probablemente incluso invasivo, para ayudarlos en tareas de rescate en desastres naturales, terremotos, etcétera, meterlos dentro de los escombros y poder controlar el movimiento del animal para que fuera a los sitios donde tú querías dirigirlo, ¿no? Y eso de alguna forma se conseguía de una forma bastante tosca, pero podías un poco decirle algo así como a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? No es exactamente como tener un joystick y controlarlo, pero más o menos podías hacer que fuera hacia la zona que tú querías y eso te permitía el poder explorar. Creo que había algún experimento en ese sentido, ¿no? No sé cómo hasta ahora. Sobre todo con entrenamiento. Entrenas al animal para que responda a ciertos estímulos y entonces les das premios para que responda de esa manera y entonces después una situación, no sé si se han usado de verdad en rescates de verdad, pero sí a nivel de laboratorio lo controlas y consigues, pero requiere entrenamiento, no es automático. Con sí, lo que yo me refería era un experimento, no era, eran cosas experimentales, no se habían con usado. insectos, por ejemplo, hay unas cucarachas grandes, los blátidos, hay unas cucarachas africanas que son de hasta 30 centímetros. Y son de hecho más bonitas que las cucarachas, no son tan feas como las que tenemos aquí, ¿no? Y se le puede implantar electrodos en la cabeza y tener un control completo de la cucaracha. Puedes hacer que la cucaracha se mueva no donde ella quiera. O sea, puedes hacer que se pare y la pobrecilla se queda parada y no es capaz de moverse. Y se mueve a donde tú quieras. Y con eso tú puedes controlar este animal en ese tipo de situaciones. Le puedes implantar una pequeña microcámara y llevarla con un control que ahora mismo con un mamífero no somos capaces de hacer, ¿no? O sea, el mamífero, tú le puedes estimular para que él responda a ese estímulo y diga de voluntad propia, pues mira, pues como me van a dar una recompensa, hago lo que me mandan, ¿no? Sí. Pero con insectos se ha logrado el control absoluto, es decir, el pobre insecto hace lo que tú digas. Claro, igual es un sistema más simple. Bueno, de hecho la propia naturaleza lo hace, ¿no? Hay un hongo que lo hace. Un hongo, no, yo sabía una avispa, el rollo este que es muy chungo y muy desagradable. De estas cosas que superan lo que vemos en cualquier película de terror, la naturaleza supera nuestras pesadillas más grotescas. Hay una historia de una avispa que usa una cucaracha para meterle dentro los huevos, conducirla, o sea, prácticamente la convierte en un zombie con una neurotoxina que le implanta y que la convierte a la cucaracha en una esclava total de la avispa, ¿no? Y entonces la lleva donde quiere, le mete los huevos, luego ahí las crías nacen, se comen toda la cucaracha de dentro a afuera. Bueno, es muy desagradable la historia. Sí. Lo busca por Wikipedia. Avispa esmeralda, Ampulex compresa. Sí, y había unas hormigas zombies también, sí, por un hongo, sí. Y otra utilidad de estos electrodos, aunque sean invasivos, es para hacer retinas artificiales. No sé si lo sabéis, para intentar devolver la visión a las personas ciegas, que eso también se está investigando mucho. Claro. Sí, aplicaciones hay muchas y es un trabajo muy, muy interesante y a ver qué futuro tiene, cómo evoluciona en el futuro. Sí, ojalá haya suerte. Y de todas formas me comentó Lucas que este es el primer paper y tienen otro ya a puntito de salir en el horno, así que a ver qué nos cuentan. Pues nada, lo leeremos con interés. Bueno, eso es lo que hay en y no me puedo resistir a decir, pues hasta luego, Lucas. Gracias por el trabajo y el paper.